José Polo del Bla, 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 bla. Con mensajes en sus pizarrones. La priandilla inmobiliaria, porque ya no lo podemos decir de otra manera. Miente porque ella miente, pero ahorita vas a ver qué te voy a decir. Yo le invitaría a que se tome esta agua. Y no produce ni un barril de petróleo. Muy rápidamente, no. Y pon tu denuncia. No, siguiente pregunta. I love you. Ay, el amor. De un narco partido, Le estoy incitando a Taylor Swift. quiero decirle a la candidata de las mentiras. De parques industriales, uno de ellos, por cierto, Que todo sea rock and roll y fútbol. Que ya no sean tan malas las gasolinas. Oye, despacio, cerebrito. del agua. 17 contratos millonarios. Hay unos memes ingeniosos, me hacen reír. Pues ya regresamos, amigas y amigos, al análisis, que en un momento lo empezaremos a dar, el análisis del tercer debate presidencial, tercer y último debate presidencial. Yo quiero agradecerles a todos, ha sido un rodeo interesante porque sí, hay fallas, hay ciertas fallas técnicas. En esta ocasión, fíjense que no he visto la queja de los medios de comunicación, que ya también es una tradicional, al menos en el primer y el segundo debate, en el que vemos a los medios de comunicación que están cubriendo el tercer debate por los debates desde las instalaciones del instituto, quejarse porque no hay internet, etcétera. Ha sido, creo que una de las quejas más grandes que hemos tenido a la organización de estos eventos ha sido justamente la queja hacia el Instituto Nacional Electoral. Pero vamos a ver cómo están en este momento pues las tendencias en redes sociales, cómo cierra este tercer debate presidencial y cómo están las tendencias. Bueno, pues en primer lugar está el debate INE como primera tendencia. En segundo lugar está Claudia. Luego, obviamente, Cruz Azul aparece por ahí y debería de haber aparecido por ahí Xochitl, pero pues no, en realidad está Candidata de las Mentiras, que es la siguiente tendencia que aparece política, Virgen de Guadalupe, que sí también tiene que ver con el debate, Anabel Hernández, que también salió en el debate, Tlatelolco, es correcto, Mario Delgado, el García, el tema de Mario Delgado, cuando Xochitl Gálvez dice que Mario Delgado está siendo investigado por autoridades en Estados Unidos. García, cuando Jorge Álvarez Maínez dice que conmigo no se tendrán que preocupar porque García es peor. Yo sí tengo un García por el cual nos tenemos que preocupar en Movimiento Ciudadano y se llama Samuel. No tiene que ver con seguridad, en realidad nada de lo que hace Samuel tiene que ver con seguridad, es completamente lo opuesto, pero también hay un García para preocuparse allá. Tenemos en otra tendencia, Luisa Cantú, miren, ustedes saben que, diría mi presidente, yo soy imparcial. Yo en este sí no, en este caso soy muy parcial. No puedo dar una opinión distinta a la que sale de mi ronco pecho, que es Luisa Cantú es un gran elemento para los debates. Creo que este fue un debate bien moderado dentro de todo. Luisa Cantú, Solórzano, creo que los tres moderadores hicieron un buen papel. Y en este que a mí parecer el debate con más retos para los candidatos, porque justamente en este debate lo que se buscaba era que tuvieran un diálogo directo. Originalmente el planteamiento era que sí fuera un debate directo, que se dijeran entre ellos como sus cosas, pero al final modificaron un poco la logística para que ellos mandaran sus preguntas a los moderadores y los moderadores las hicieran y así evitar quizás que se saliera un poco de control. Entonces, bueno, esa fue la lógica al final. Y aquí justamente, pues Luisa fue una de las tendencias en redes sociales. Usted sabe que es amiga mía, yo le tengo un cariño importantísimo. Aquí la escuela Carlos Septién, orgullosa de su alumna, que es Luisa Cantú, Orgullo Septién, una de las moderadoras del debate presidencial. Los tres moderadores fueron Javier Solórzano, Elena Arcilla y Luisa Cantú. Entonces, fue uno de los momentos que se hizo tendencia. Yo no quería perder oportunidad en decirlo. Otra vez, el asunto del chícharo. Voy a preguntarle a Luisa, le voy a preguntar la neta si hubo o no, qué es lo que ya vio, porque sigue siendo un tema de por qué Xochitl Gálvez tiene tan aprendido el discurso, más las fotografías que salen en las redes sociales. Y miren, en cualquier momento, ya en unos 15 minutos, se van a conectar nuestros tres expertos con los que vamos a hacer un análisis profundo sobre el tercer y último debate presidencial. Va a estar conectada con nosotros Natasha Uren, que ella es experta en el tema migratorio.
justamente es experta en el asunto migratorio. Va a estar Laura Sánchez Ley, que es periodista de investigación, y creo que va a ser clave escuchar a Laura, sobre todo en estos temas que salen, ¿no? De qué García es peor, si García Luna o García Harfuch, que es el debate que tenían entre Xóchitl y Claudia. Yo añadiría, si queremos hablar de Garcías, bueno, hay 3 Garcías, vaya momento de sacar esa clásica película del cine de oro mexicano. Hay 3 Garcías, ojalá fueran Pedrito, ojalá uno de ellos fuera Pedrito, pero no, son 3 Garcías. Entonces, estamos en este dilema. Ahí también sale Anabel Hernández y me parece muy importante escuchar la opinión de una periodista de investigación como lo es Laura Sánchez Ley, que tiene un panorama muy completo sobre el tema del crimen organizado, narcotráfico, la DEA, agencias extranjeras y también las implicaciones e investigaciones que se han hecho en México. Y también va a estar con nosotros el profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Javier Oliva Posada. Entonces va a ser un debate que, o más bien, no le diría debate, yo me llamaría más como mesa de análisis, pero mañana, lunes 20 de mayo, sí habrá debate. Y ese será debate entre Eddie Small y Manuel Díaz, ahí sí, con posturas completamente distintas, pero con un nivel de debate con el que se puede dialogar en este caso. Entonces, me parecerá muy importante que no lo dejen de compartir y que estén muy pendientes del programa que estaremos transitando, que estaremos compartiéndoles a ustedes el día de mañana. Ahora, vamos a regresar a un poco de los momentos más importantes en este tercer debate, cuando hay un enfrentamiento, por ejemplo, entre Xóchitl y Sheinbaum por una propiedad. Xóchitl Gálvez le cuestiona a Claudia Sheinbaum sobre el tema de una vivienda, donde dice que se robó un predio, que no tiene licencia de construcción, que escondió esa vivienda, que ojalá nos diga si tiene el contrato de compraventa. Fue uno de los momentos importantes porque estamos hablando que Xóchitl Gálvez llega al tercer debate, o más bien llega a la contienda presidencial siendo señalada ella por problemas con sus casas. O sea, es una situación con la que llega Xóchitl Gálvez. Ella llega siendo cuestionada porque tiene esta propiedad que cuando fue delegada, como que llega como muy gallo. Xóchitl Gálvez pone como que dice, yo nunca voy a estar en o sea, yo no voy a dejar mi cargo como delegada en la Miguel Hidalgo para buscar un siguiente puesto, y empeña su casa. Al final pierde porque ya se sale de la Miguel Hidalgo para irse a la carrera al Senado de la República en 2018, y esa casa que ella pues puso como palabra, puso como garantía, esa casa, Xóchitl Gálvez supuestamente la había donado a un colegio. Años después nos enteramos que ni donó la casa y en realidad vendió la propiedad. Está el documento donde le vende la propiedad a Mariana Gómez del Campo, y hasta este momento no tenemos claridad si ya hicieron el cambio de propietario, porque sí consta que le vende la propiedad a Mariana, pero no consta que se haya hecho el cambio de propietario, y es el escándalo el primero con el que llega Xóchitl Gálvez en un tema de propiedad. El segundo es la famosa Casa Roja, la casa en la que actualmente vive Xóchitl Gálvez en la Miguel Hidalgo, que no cuenta con permiso de uso y ocupación. Y es un tema que sale de escándalo porque Xóchitl, siendo delegada, autoriza que se pueda construir esta obra. Ella vive ahí con precios que no terminan de coincidir, no tiene permiso de uso y ocupación, y pues seguimos viendo con el tema de la Casa Roja, nunca dio respuestas. También Xóchitl llega con estos escándalos de los contratos que recibió mientras era senadora, servidora pública, sus empresas a las que ella pone a su hija como representante legal, la pone. Ella está como representante de estas empresas, pero Xóchitl de propia voz, de viva voz, incluso en el segundo debate lo dice, que ella sí hizo estos contratos y que no tenía absolutamente nada de malo, pero dejo este contexto, no sabemos en dónde están las declaraciones de conflictos de interés, que sería la ilegalidad en este caso. Entonces, Xóchitl viene con estos cuestionamientos y en el tercer debate presidencial, pues le saca el tema a Claudia, pero diciendo que ella tiene ese problema. Escuchemos este momento, por favor. Aquí la única que no ha aclarado el tema de su vivienda es ella. Se robó un predio, no tiene licencia de construcción, le escondió esa vivienda. Entonces, ojalá nos diga si tiene el contrato de compraventa. ¿Quieres comentar algo, Claudia? Bueno, quiero hacer un paréntesis. Las mexicanas y los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras. Eso refleja la ausencia de proyecto.
No voy a caer en este caso en provocaciones. Al debate venimos a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto y, por supuesto, a mostrar nuestra calidad humana. Entiendo la desesperación del PRIAN, va en un lejos segundo lugar, pero no comparto sus métodos. Por eso ahora nos toca respetar la investidura presidencial. Aquí la única que... Ahí está. Ese fue uno de los mensajes, creo que de los mensajes más contundentes que da Claudia a respuesta a lo que dice Xóchitl Gálvez, donde dice, espérate, al debate venimos a esto es a lo que estamos, para eso estamos en este debate, para dar propuestas, contrastar ideas, no para andar respondiendo estas mentiras. Ahora, Claudia en este tercer debate se lanza, por ejemplo, en contra de Vicente Fox, hablando del tema, por ejemplo, de vivienda, porque es uno de los temas también importantes. En México existe un problema importante con las viviendas, aparte de la gentrificación, que son temas que van de la mano. Todo esto ha sumado a hay una calidad de vida deplorable en algunas zonas, peor en otras, y la falta de viviendas dignas, la falta de construcción de vivienda, es algo que también nos pega a nosotros, a los jóvenes, por ejemplo. Entonces, en esta discusión de la vivienda, Claudia menciona que al menos en la administración de Vicente Fox, la vivienda fue un negocio y que se habrían construido 600,000, o sea, hubo más bien 600,000 viviendas que terminaron abandonadas. ¿Por qué Fox sale en este debate? Pues recordemos que Vicente Fox era presidente, mientras él era presidente, pues Xóchitl Gálvez trabajaba en esa administración. Vamos a escuchar este otro momento. La vivienda la convirtieron en un negocio, precisamente las 600,000 viviendas abandonadas son de la época de Fox, en la que participó la candidata del PRIAN. Pero nosotros vamos a construir las viviendas en el próximo sexenio. Somos los únicos que tenemos resultados. Vamos a hablar ahora de salud. Nosotros nos empeñamos en recuperar las instituciones de salud. El ISSSTE, el IMSS los privatizaron, ahora los estamos recuperando y vamos a hacer un verdadero sistema de salud. Vamos a construir farmacias del bienestar en distintos municipios del país para complementar los medicamentos gratuitos. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. Ahí está. Y ahí se corta porque también empiezan con esas explicaciones. Otro momento, otro encontronazo se dio sobre todo entre Xóchitl y Maínez, que Maínez cuestiona, se lanza contra la candidata del PRI-PAN-PRD, luego de asegurar que los programas sociales que están en la Constitución, pues aquí recordemos que los programas sociales son un debate, porque de hecho Xóchitl dice en sus participaciones que han querido jugar con que si no apoyas a Morena vas a perder los programas sociales. Recordemos que sí, efectivamente, cuando se vuelven constitucionales hubo pues, ciertos estiros y aflojes, pero al final votan porque se hagan constitucionales algunos programas sociales. ¿Cuál ha sido mi debate toda la vida? Que está bien que hoy todos se quieran colgar la medalla de que los programas sociales son constitucionales, eso es maravilloso, al final pues sí votaron, pero mi debate siempre ha sido, si estás a favor de los programas sociales, estás y sabes lo que representó en su momento convertirlos o elevarlos a un grado constitucional, pues también sabes que año con año se les iba a incrementar el presupuesto. Y ahí es en donde entra el debate, porque sobre todo los del PAN, los de algunos del PRI y PRD, año con año en el tema del presupuesto y votaban en contra de los incrementos presupuestales a los programas sociales y querían reasignar el presupuesto a otras tareas. Me acuerdo mucho en el tema de la representante del PRI, la más joven, la legisladora del PRI más joven, no recuerdo en este momento su nombre, pero ella, que además encabeza la Comisión de Juventud, cuando toca la discusión del presupuesto, pedía reasignar una parte del recurso de las becas o del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para el INJUVE y que a través de un fideicomiso se entregara ese recurso. Este es uno de mis ejemplos cuando les digo, sí, todos se pueden colgar la medalla de que los programas sociales hoy son constitucionales, pero mi debate eterno es, si tú los votaste constitucionales, sabías que se les iban a incrementar anualmente el presupuesto, pues eso viene de hecho en la propuesta. ¿Por qué votas en contra? ¿Por qué buscabas la resignación de ese presupuesto? Ahí es en donde es lo que no pueden aclarar mucho. Entonces, vamos a ver un poco cómo se dio este encontronazo entre Xóchitl y Maínez sobre los programas sociales. ¿Qué dice la candidata del PRIAN? Si los programas sociales están en la Constitución, no es por la voluntad de los partidos que la apoyan, porque el PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. Ahí están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista, con quien trabajó en su gabinete y quien se opone abiertamente a los programas sociales y le dice a los mexicanos, no lo repito porque yo sí le tengo respeto. Adelante.
Yo dije claramente que a mí un hombre no me manda. Los programas sociales se quedan, Morena se va. Eso de que un hombre no me manda fue partícipe del gobierno. Jamás en ese gobierno se deslindó de lo que hizo Fox. Jamás en el gobierno de Calderón se deslindó de la política de seguridad que llenó de horror a México y que llenó de sangre a México. Este tema me parece absurdo. A mí me ha cuestionado por lo que hace el gobernador de Nuevo León. A la candidata de Morena la ha cuestionado por lo que hace el presidente. Y cuando se saca el tema de los expresidentes del PRI y del PAN, que fueron los más corruptos de la historia de México, dice que a ella no le mandan. Ahí está cómo se dio este encontronazo. Yo sí soy partidaria de cuestionar lo que hacen los, como partido político, en este cuestionamiento como partido político. Están, sobre todo Maynes, por ejemplo, viene con este ejemplo, siempre intenta poner de ejemplo los gobiernos de Jalisco y de Nuevo León, que hay muchas críticas a sus gobiernos, más al de Jalisco, porque incluso va de salida. Pero dentro de toda esta dinámica y cada que se hacen estos cuestionamientos, pues tanto Maynes como Claudia se defienden desde sus trincheras, defendiendo sus proyectos, defendiendo sus gobiernos. Cuando a Xochitl le tocan el vals de lo que hicieron otros gobernantes de los partidos políticos que la representan, sobre todo de Vicente Fox, que es con quien ella trabajó, porque Xochitl no solamente es panista o perredista o ciudadana, como se ha querido vender o se ha querido proyectar en los últimos años, sino que ella trabajó en la administración de Vicente Fox. Cada que le hacen un cuestionamiento sobre Vicente Fox, bueno, sale la dinámica de que nadie la manda. Pues si nadie le está diciendo que la mande, se le está cuestionando por lo que vienen abanderando. Es más, hace no mucho, el propio Jorge Álvarez, no es cierto, el propio Marco Cortés, le preguntaban sobre los programas sociales y Marco Cortés decía que se iban a desaparecer los programas sociales. Entonces, aquí hay una falta de coordinación y me queda claro por qué es. Recordemos que en estas encuestas que se hacen sobre intención del voto, se pregunta también por qué partido nunca votarías. Y los partidos que encabezan esta lista son el PAN y el PRI, o más bien el PRI y el PAN, depende de dónde están, pero son los que más encabezan la lista. Y es por eso que también Xochitl va con la bandera ciudadana para intentar neutralizar un poco lo que han estado haciendo los negativos de estos partidos e intentar captar el voto ciudadano. Claro que hay gente que la apoya, por supuesto que hay gente que va con esta misma bandera, pero no puedes decir que no abanderas esos proyectos cuando los has representado más de una vez. Recordemos que Xochitl intentó ser gobernadora de su estado de Hidalgo por el PRD, pero no lo logra. Cuando se va al Senado, sí va por el PRD, pero también, o sea, como que había un tema PRD-PAN, ya había alianza. En el caso de la Miguel Hidalgo, ¿por qué partido fue? Por el PAN. O sea, Xochitl siempre ha navegado entre el PAN y el PRD. El último partido que se añadió a esta lista fue el PRI. Ahora también tiene que abanderar al partido y de ahí, que es creo que el trabajo que más le ha costado, porque es del PRI del que más se ha quejado a lo largo de su historia. Y me voy con este último ya para entrarle al análisis con Laura Sánchez Ley, Natasha Uren y el doctor Javier Oliva para platicar y entender cómo está desde estas distintas perspectivas, ya más enfocado a las propuestas, a lo que se dijo, lo que faltó poder decir. Pero me voy hasta este último momento, que es el famoso momento de la Virgencita de Guadalupe. Xochitl Gálvez le cuestiona a Claudia Sheinbaum el que ambas fueron a visitar al Papa Francisco, ¿no? Pero incluso en la cartulina se alcanza a ver que ella nombra su cartulina falsa cristiana. Vamos a ver este momento y por qué se hizo viral. Ustedes lo sabrán más que yo. Hablando del Vaticano, tengo una pregunta para la candidata de las mentiras. Las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan? Tienes todo el derecho de no creer en Dios. Es un tema personal. A lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso es una hipocresía. Ahí está, ¿no? Hablando del Vaticano. También salió, por cierto, ahí el tema de Gaza, por cierto, también salió ahí el tema de Gaza. El que lo menciona, pues es Jorge Álvarez Maínez, en realidad. Jorge Álvarez Maínez es el que sale y condena el ataque Hamás a Israel y también los ataques de Israel contra la población de Gaza, al hablar de estas líneas que podrían marcar su política exterior. Entiendo que fue un golpe dado hacia Claudia Sheinbaum porque ha sido uno de los mensajes con el que más han intentado que Claudia tenga un posicionamiento, si ella está a favor de Israel o si está a favor de Gaza, o etcétera. Claudia, creo que, si no mal recuerdo,
acuerdo, ha mencionado en un par de ocasiones que ella condena todo lo que está pasando, porque al final las líneas deben de ser la de las negociaciones, la de la política internacional, las vías de resolución de conflictos, pero es más o menos la línea que tenemos del gobierno federal. Al final no encontramos una condena enérgica como la que muchos estaríamos esperando. Pero vamos a entrarle a este análisis y yo le agradezco infinitamente a estas tres personas que son expertos en sus temas en materia y que nos van a ayudar a entender de mejor manera el tercer debate presidencial. Le agradezco infinitamente. Empiezo con Natasha Uren. Usted la conoce, la hemos invitado un par de veces a este espacio y Natasha es experta en el tema migratorio, así que Natasha, te agradezco mucho que nos acompañes hoy. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Meme? Un gustazo. También. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Ahí, ¿me escuchas bien? Sí, creo que se anda trabando, ¿verdad? Sí, un poquito, creo que es tu internet. Sí, creo que se está trabando. A ver. Pues en lo que Natasha nos ayuda con eso, le voy a agradecer también a Laura Sánchez Ley, periodista de investigación que nos acompaña. Mi querida Lau, ¿cómo estás? Querida Meme, buenas noches, ¿cómo están? Encantadísima de compartir espacio por acá con todos ustedes, pues para platicar sobre este debate que definitivamente para mí, al menos por el tipo de temas, me parece uno de los más relevantes, ¿no? Y uno de los más reveladores, ¿no? Es una cosa que ahorita vamos a platicar, pero me parece uno de los temas más reveladores de estos tres debates electorales, donde para mí hubo sorpresas, ¿eh? Es justamente lo que te decía en el mensaje, hay mucho que decir, hay mucho que decir. Sí. Y por último, pero no menos importante, le agradezco infinitamente al doctor Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Meme Yamel? Muchas gracias por la invitación y saludos a mis colegas de mesa. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo ahorita que Natasha nos ayude a resolver estos temas de la conexión, pero quiero empezar justamente con ustedes. ¿Cómo vieron este tercer y último debate? Se tocaron temas muy importantes, seguridad, política social, ¿no? Como en el tema de vivienda, se tocó también el tema de los jóvenes, pero creo que en donde hubo mayor tensión fue en el asunto migratorio, política exterior y seguridad. Entonces, quisiera empezar con eso. Empiezo si te parece bien, profesor, con usted empiezo con el profesor Oliva, con el doctor Oliva, para ver cómo está esta perspectiva y luego me voy contigo, Lau, porque sí me gustaría, hay muchas sorpresas que se dijeron en este tercer debate. Sí, así es. Otra vez muchas gracias por la oportunidad. Me parece que por lo menos en el segmento específico, y claro, porque está muy relacionado el asunto de la seguridad pública o la inseguridad pública con la política exterior, la cooperación, el tráfico de armas, me parece que se quedaron cortas las propuestas en general. Me parece que sigue predominando un enfoque pues donde básicamente se centran los planteamientos en tener policías con determinadas características y sin embargo, por ejemplo, se dejó de lado el sistema penitenciario, el financiamiento de las policías municipales, las capacidades que deben tener los ministerios públicos. Es decir, me parece en sentido estricto, incluso Maynes insistió en lo que yo he debatido en muchos foros, el concepto equívoco que se le da a este proceso de utilización de los militares en otras actividades, señalándolo como un proceso de militarización, con el cual, pues bueno, evidentemente no es así. Hay más visibilidad, sí, pero no. Y me parece que se dejó de hablar también en ese sentido de las relaciones civiles militares, que es un tema muy, muy sensible, muy importante. Entonces, hay que, pues, estuve tomando nota precisamente de los principales planteamientos de las y el candidato a la presidencia de la República, pero insisto, básicamente se trataron, porque pues Claudia Sheinbaum, su margen para proponer, no solamente en materia de seguridad pública, sino en cualquiera, pues es muy estrecho, dada la continuidad y cercanía que tiene con el presidente López Obrador. Y por su parte, Xochitl Gálvez me parece que dejó pasar una oportunidad muy importante en un tema que evidentemente es el más importante, no solo de una campaña electoral, sino a nivel de la agenda social en lo que se refiere a las prioridades. Entonces, era el momento, este tercer y último debate, era el momento, me llamé para que se diera una propuesta consistente, una crítica seria,
que pues, por supuesto no se planteó por ninguno de los dos candidatos de la oposición. Este sería mi primer comentario. Laura, dice el doctor Javier Oliva que se quedaron cortos, que ahí faltó sustancia, faltó propuesta, faltó qué decir. ¿Cuál es tu primera lectura sobre este tercer debate con temas bien relevantes para los mexicanos y vaya, también para los mexicanos en el exterior? Definitivamente, coincido con el doctor Oliva, pero sobre todo creo que además de quedarse corto, también se dieron un balazo en el pie, al menos las dos candidatas. Sobre todo, ¿por qué? Porque es como si no revisitaran la historia de los partidos a los que están representando, ¿no? Evidentemente el tema del desarrollo social me parece que quedó súper relegado y era evidente, ¿no? Teníamos el tema de seguridad y el tema migratorio, que son dos de las grandes heridas nacionales de este país, ¿no? Estos dos temas son un tema súper sensible. Pero te digo que se dieron un balazo en el pie porque hay un momento en el que creo que ni siquiera se empiezan a dar cuenta de lo que hablan, ¿no? Por ejemplo, tenemos una Claudia Sheinbaum que habla, por ejemplo, no sé si les pareció, pero por ejemplo, yo lo noté con el tema de las desapariciones. El tema de las desapariciones es un tema que para mí ilustró este tercer debate. ¿Por qué? Porque los tres candidatos se notan incómodos, muy incómodos, cierran rapidísimo este momento, este tema, ¿no? Y es obvio, tenemos un candidato de Movimiento Ciudadano donde, pues por cierto, en Jalisco, que se encabezan las masacres masivas ¿no? Por ejemplo, los asesinatos, las desapariciones masivas. Me acabo de hacer bola con tanta información. Las desapariciones masivas por una parte. Por otra parte, tenemos una candidata del PAN que parece que no recuerda que durante el sexenio de Calderón es donde se da este quiebre, donde se genera la peor crisis en materia de desaparición forzada en nuestro país. Y una candidata, Claudia Sheinbaum, que dice que están con los desaparecidos cuando vemos que este gobierno, el gobierno al que representa Andrés Manuel López Obrador, pues la gran deuda que tiene pendiente es el tema de Ayotzinapa, ¿no? Y como decía el doctor Oliva, ¿no? Y que me lleva a tocar el tema de la militarización. Se quedan cortos con este tema, solamente tenemos un candidato, por eso te digo que hay sorpresas, ¿no? Tenemos al candidato Maínez, que por cierto, por ahí le da un par de buenos golpes a las candidatas, ¿no? En un momento que les dice, que me parece súper interesante, aunque se le olvidó un pequeño detalle, dice, conmigo no van a tener el problema de ver cuál es el peor García de la contienda electoral, ¿no? Si García Luna o García Harfuch. Se le olvidó Samuel García, que evidentemente pues, no se compara con el perfil de estos dos ex policías, ¿no? De tal manera, Meme, que me parece que pues prácticamente se dan, como te digo, pues un balazo en el pie en muchos momentos. Sin embargo, creo que definitivamente a quien favorece podría atreverme a decir que tal vez el ganador, no el ganador del debate, sino quien no tenía nada que perder y ganó todo fue Maínez, ¿no? Evidentemente, pues tiene nada que perder, no me tengo que estar defendiendo, así que bueno, creo que el tema es que pues fue quien pudo plantear por ahí a lo mejor propuestas pues mucho más digamos, explicadas, pues por el tema que le daba que no tenía que estarse defendiendo como Xochitl y como Claudia, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que Maínez ganó el debate, para nada, estoy diciendo que tenía todo que perder y otra vez se posiciona, aunque por ahí vi algunos comentarios bastante machistas que ya comentaremos a lo largo de acá y que va de acuerdo a lo que me comentaba una persona que, por cierto, pues trabaja ahí en la campaña de Maínez, que me decía que la estrategia para este último debate iba a ser ganar. Y esto me parece súper interesante, a todos los hombres, básicamente, que no querían votar, y lo voy a decir así con toda la expresión de la palabra, por una vieja. Esa es la expresión al interior de la casa de campaña de Maínez, que me parece terrible, horrible, pero bueno, creo que va por este votante, por el votante masculino, y me parece que quedó evidenciado en un momento donde dice, si ustedes los retienen un narcorretén, ¿a qué persona le tendrían más confianza para que los defendiera y para que lidiera la situación? Pues a mí, ¿no? Al hombre. Sí, yo lo he visto mucho, lo he escuchado mucho, de hecho lo he platicado, que esta estrategia de Maínez del por qué Movimiento Ciudadano puso a un hombre está muy ligado al tema de hay un país aún machista, pero también muy ligado en su momento a la estrategia de Bukele, que hoy esperaba escucharlo porque es algo que Maínez dijo mucho tiempo al inicio de las campañas sobre vamos a construir una política como la de Bukele, pero con derechos humanos, lo cual ya no sería la política de Bukele, pero como que se fue echando para atrás, sobre todo cuando Xochitl hablaba en su momento de la construcción de la megacárcel, que ya entraremos como a esos temas en concreto. Pero ahora que estás ya, Natasha, que ya estás conectada a este espacio, quisiera escuchar, estamos en esta fase
de primeras impresiones. El doctor Oliva y Laura coinciden en que se quedaron cortos, sobre todo en las propuestas, que había mucho que decir, había muchas propuestas que dar, pero se quedaron cortos. ¿Cuál es tu primera lectura de este debate? Bueno, yo creo que nada va a cambiar, ya lo tenemos establecido como viene, como va el debate, creo que nos vamos a quedar justamente en donde estábamos, lo que nos han estado reflejando las encuestas. Sí me llamó mucho la atención la actitud de Xóchitl, sí me dejó muy sorprendida, si se dan cuenta nunca veía realmente a la cámara, veía como a la izquierda, no sé, la sentí cansada, tal vez es por haber ido hoy a su marcha rosa, pero no la vi en su mejor momento, o sea, incluso ahorita que la estamos viendo en pantalla, todo el tiempo es hacia la izquierda, nunca de frente, ¿no? Y creo que eso fue muy incómodo, también traían un llamado al voto útil y dejaron de utilizarlo. Maines, pues creo que, o sea, comparto una parte de lo que pude escuchar, no pude escuchar todo, Laura, claro que hubo un llamado al voto hombre, al voto macho, pero creo que también fue muy interesante ver que llama mucho a los jóvenes, ¿no? Y a cierto sector de las mujeres, ¿no? O sea, se quiere vender como el más progresista de los progresistas. Eso sí me llamó muchísimo la atención, lo que vimos por ahí. Y bueno, pues la verdad es que creo que poco o nada nos va a cambiar este debate. Creo que ese intento innovador de preguntas, pues estuvo bueno, pero se queda muy, muy a la ligera, muy a la y se va. Esperaba un poco más, ¿no? O sea, yo sí me acuerdo que los debates en 2018 por lo menos nos quedábamos con una risa por ahí perdida, ¿no? O sea, nunca olvidaremos cuando Andrés Manuel dijo que no le robaran su cartera, ¿no? O sea, entonces, pues algo ha faltado en estos 3 debates. Creo que esta forma del INE aún está un poco carente. Ahora me voy a los temas y creo más que concretos. Meme se nos desconectó también. Ahí está. Como que el internet anda teniendo fallas de todo. Ahí está, ahí estamos. Hola Javier, qué gusto verte por acá. Igualmente me da gusto saludarte, ¿eh? Gracias, buenas noches. Igual, pues ahora Laura, gracias. Un gusto, siempre es un gusto poder platicar con todos, porque de ahí creo que ahí es de donde se empieza la construcción de una democracia, con las opiniones que cada uno tiene. Y empiezo con un tema más concreto, seguridad. Hace un momento se planteaba en una generalidad que es el debate más importante, la seguridad, cómo vamos a afrontarlo en la próxima administración. ¿Qué es lo que ustedes ven de las posturas? ¿Cuáles serían las diferencias para afrontar la seguridad de los 3 proyectos presidenciales? En generalidad, por supuesto, Claudia viene muy reforzada con Omar García Harfuch, con un tema de policía, pero tampoco puede soltar el tema de la Guardia Nacional porque es algo creado en esta administración. En el tema de Xóchitl habla sobre los militares se van a quedar en las tareas de seguridad nacional, pero no me queda claro qué pasaría en el caso de la Guardia. O sea, no tengo una claridad con esto porque en el discurso habla mucho de estoy en contra de la militarización, pero sí los militares van a tener una tarea y la Guardia Nacional tengo como que esta laguna. Y en el caso de Maines no tengo claro qué es lo que propone en materia de seguridad. Quisiera que me ayudaran cada uno a desmenuzar esta parte, que es lo que independientemente que se haya planteado un poco en el debate, lo que se ha estado escuchando en esta campaña, en estas propuestas, que es la más importante. Empiezo con el doctor Oliva para entrarle a este punto en particular. ¿Cuáles son las diferencias de los proyectos de seguridad de cada uno de los candidatos? Bueno, en lo que se refiere al contenido del debate, porque pues obviamente le he estado dando seguimiento a los principales contenidos de las campañas, no solamente por la presidencia de la República, sino en el caso de la jefatura de gobierno y otras posiciones. Lo cierto es que es una paradoja, siendo el tema que más preocupa a la sociedad, es el menos tratado o el menos abordado en un sentido estructural, habiendo cualquier cantidad de diagnósticos, estadísticas, de observatorios ciudadanos, universidades públicas y privadas, centros de estudios internacionales,
organismos multilaterales, teniendo toda esta vastedad de información y de estudios, las propuestas han sido, ya no solo digo en el debate, sino en los foros temáticos a los que normalmente se convocan en los procesos electorales, también han estado ausentes las propuestas articuladas. En particular, me tocas un tema que me parece clave, que es la Guardia Nacional. Y la propuesta de Xóchitl Gálvez me parece un tanto audaz en la misma proporción de la carencia de sustento. Es decir, si en este momento la Guardia Nacional aproximadamente tiene 120,000 elementos, pero hay alrededor de otros 100,000 elementos entre la Infantería de Marina y el Ejército Mexicano que están en labores todos los días de apoyo a la seguridad pública. Si tú los retiras de un día para el otro, si de por sí tenemos problemas muy serios del control del territorio en algunas partes del país, pues imaginemos lo que va a pasar. Es decir, no solamente se trata de marcar diferencia por ser una representante de la oposición, sino, muy bien, esta es la crítica, pero aquí está una propuesta viable. A mí lo que me preocupa en el tema específico de seguridad, y probablemente se acusen otros también, es la improvisación, el voluntarismo, ¿no? Las ocurrencias en muchos de los casos, porque este es un problema muy serio que además pasó con Enrique Peña. Por ejemplo, en la campaña él prometió que iba a crear la Gendarmería Nacional, que quedó en una policía turística de 5,000 elementos y ya no se llamó Gendarmería Nacional, se llamó Gendarmería. Entonces, en este caso, me parece que una mujer va a ganar la presidencia de la República. Es decir, esta visión que se puede tener de la seguridad pública, por lo menos, insisto, en el contenido de este debate, pues se entiende que se tenga que polemizar, atacar, en fin, ¿no? Hacer señalamientos, pero también es una oportunidad fallida para poder haber presentado propuestas consistentes. Me explico. Entonces, allí el tema de la seguridad pública, yo insisto, con datos del INEGI, yo trabajo con datos siempre oficiales, el año pasado solamente se cometieron desde adentro de los reclusorios 340,000 delitos, ¿no? Básicamente secuestro express, extorsión, cobro de piso, etcétera, ¿no? Entonces, desde adentro de lo que se supone son los centros de readaptación social. Entonces, mientras sigamos por la ruta de Guardia Nacional, más policía, Guardia Nacional, otra vez salió el tema de los salarios de los policías. No solamente es un asunto de salarios, es un asunto de capacitación, de darles certeza laboral a ellos y a sus familias. Entonces, para un problema tan complejo, la verdad es que lo que hoy escuché en este y en otros temas que seguramente vamos a tratar más adelante, pero en este sentido, colegas, sí me parece que falló en este sentido, sobre todo estando en una posición de opositora, en donde era el escenario propicio para hacer señalamientos muy específicos, ¿no?, respecto de lo que se tendría que hacer en materia de seguridad pública. Este es mi comentario. Laura, ¿cuál es tu comentario respecto a esto? Justamente hablamos de un tema muy preocupante que es la seguridad. Xóchitl se ha aventurado a ciertas propuestas. Yo a veces entiendo que las propuestas más audaces luego las hacen sin realmente creer que pudieran ganar. En el caso de Xóchitl, ella creo que el PRI-PRD realmente le ha apostado no a solo perder, sino realmente a reforzar una postura política de cómo sería el México que ellos quisieran que existiera. Pero aún así, ¿cuál propuesta de las tres tiene Claro. sustento? Mira, lo que pasa es que justo, querida Meme, el tema es que ha sido muy abstracto, al menos en el tema del debate, pues fue muy difícil entender las propuestas. Evidentemente, a lo largo de estas semanas yo he tenido oportunidad de estar con los tres candidatos en campaña, es decir, asistir a alguno de los eventos de ellos, y de hecho los mencionan muy poco, y me parece que es por el tema del que hablábamos, ¿no? Es una herida abierta, el tema de la seguridad pública en nuestro país, el tema del narcotráfico en México, que es uno de los grandes temas que se tocó el día de hoy, ¿no? Pero precisamente me parece que Xóchitl pues no se quiere meter a polemizar, ¿no? Ella, por ejemplo, habla de fortalecer realmente el papel del ejército y de la seguridad pública. Entre las propuestas de Xóchitl, que fue un poquito de lo que escuchamos, pues contemplaba sacar al ejército de labores administrativas y de construcción, pero bien duplicar el número de integrantes de la Guardia Nacional, que me recuerda muchísimo a la policía, a la extinta Policía Federal, ¿no? Parecería que un poco por ahí va el plan, ¿no? Construir cárceles de máxima seguridad, que es uno de los temas que tú platicabas, y alta tecnología, pero tampoco nos dice exactamente cómo, ¿no? Y tenemos el antecedente de los gobiernos panistas que se dedicaron pues a
equipar con máxima tecnología aduanas, te lo digo yo que soy de Tijuana, la Garita del Chaparral, y que ahora resulta un fracaso, ¿no? Que realmente, por ejemplo, todo el tema de la tecnología que instaló Calderón, pues ha resultado inservible, un fracaso, ¿no? Tenemos grandes contratos con empresas como Seguritech, una empresa que actualmente pues es investigada por el gobierno de la República y que, bueno, todavía no nos dicen por cuestiones de seguridad nacional en qué concluyó precisamente esta investigación, ¿no? Robustecer, y justamente esto es una de las grandes propuestas que en su momento planteó Calderón, pues la seguridad fronteriza con Estados Unidos, ¿no? Ya supimos exactamente cómo nos funcionó el tema de la entrada de arma de fuego, el tema de Rápido y Furioso, operaciones de este tipo, ¿no? También habla, por ejemplo, de la protección a periodistas y tampoco nos dice exactamente cómo va a protegerlos y cómo va a implementar políticas públicas para potenciar la libertad de expresión, ¿no? Y lo que te decía, el tema de las desapariciones es un tema que lo único que nos ha dicho es que la búsqueda será una prioridad, pero tampoco nos dice exactamente por dónde va la búsqueda. Y yo tengo que hablar de Xóchitl porque realmente en lugar de, por ejemplo, contarnos y desglosarnos estos que son sus grandes ejes de su propuesta electoral, pues se dedicó a hablarnos del libro de Anabel Hernández, a tratar de posicionar hashtag, a tratar de posicionar fake news que han estado trendeando a lo largo de esta campaña, ¿no? Por ejemplo, trata de confundir a la gente, nos habla del libro de Anabel Hernández sobre la historia secreta, pero se le olvidó contarnos que una de las máximas exponentes y críticas del sexenio de Calderón es Anabel Hernández, ¿no? Es una de las máximas exponentes de estas grandes investigaciones que en su momento se publicaron, ¿no? Investigaciones que para mí, como periodista te lo digo, pues muchísimas sin fuentes, yo misma lo cuestioné, incluso el tema de Genaro García Luna, o las fuentes al menos eran unas fuentes muy raras, ¿no? Pero, por ejemplo, nos está mencionando y hasta exhibe un cartel con el libro, ¿no? Con el nuevo libro de Anabel Hernández, ¿no? Y nos dice, pues, que Claudia Sheinbaum realmente va a ser una narcopresidenta, y lo dice con todas sus letras, y yo digo, son acusaciones terribles. Entonces, en lugar de plantearnos sus propuestas en materia de seguridad, nos habla de cómo Claudia es narcotraficante. Mira, y ella está hablando precisamente en la página 321 del libro de Anabel Hernández, que tuve oportunidad de leer, y en la página 321 de este libro dice que hay una comida y que, bueno, los operadores políticos de Claudia le prometen a un hombre llamado el Flaco, un narcotraficante, un operador político que comía con narcotraficantes, que básicamente le decía que tenían los brazos abiertos a cualquier opción, que la candidata estaba dispuesta a acordar, bueno, una cantidad de cosas que dicen y que por supuesto pues no tiene absolutamente ninguna fuente, ¿no? Entonces, el capítulo de la heredera es al que se refiere precisamente Anabel Hernández. Entonces, pues creo que cayó más en el tema de la descalificación, en posicionar hashtags que han estado tratando de colocar a lo largo de esta campaña, en lugar de hablarnos pues de sus propuestas de seguridad, que es lo que te comentaba, ¿no? Al final del día se quedan cortos y no nos dicen ni nos explican exactamente por dónde va la propuesta. Justo ese es un tema, porque sacan el libro de Anabel Hernández. Y antes de ir con Natasha, quisiera, para no soltar el tema, preguntarte esto. La pregunta más grande que se hace con el asunto de Anabel y el libro de Anabel es, ¿por qué a Anabel sí le vamos a creer cuando habló sobre García Luna, todo esto de la administración de Felipe Calderón y demás, y ahora que habla sobre el tema del presidente y una relación que podría haberse dado con el mismo cártel, a esa no hay que creerle? Tú como periodista, ayúdame a explicar esto, porque creo que todo data en las fuentes. El tema de este último libro que saca Anabel ya viene de este tema de las investigaciones del 2006, que no fueron investigaciones o que no terminaron, y aquí es más una opinión que entra el por qué estas investigaciones no se concluyeron, y de ahí data un libro. Entonces, la pregunta que siempre me preguntan algunos en la audiencia es, ¿por qué si le creemos a Anabel antes y no le podemos creer a Anabel ahora? Yo nunca le he creído a Anabel, quiero partir de ese punto. Pocas veces le he creído a Anabel Hernández. De hecho, ha sido una de las críticas. De hecho, a mí en algún punto me acusaron ahí de varias cosas. Yo te lo puedo decir, yo he cubierto, yo creo, más de 100 juicios en Estados Unidos. O sea, he estado sentada en el banquillo frente a narcotraficantes, ¿no? Y he visto básicamente cómo las fiscalías estadounidenses preparan estas acusaciones, ¿no? En el caso de Genaro García Luna, nosotros hubo una pila de testigos presenciales, que si bien a lo mejor en documentos oficiales se testan las identidades por motivos de protección, por motivos de que se les ofrecieron acuerdos también, ¿no? Acuerdos de protección, como en el caso del Mayo Zambada, que le ofrecieron llevarse absolutamente a toda su familia a Estados Unidos y darles una nueva identidad. Pues la realidad es que en el caso de Anabel Hernández, pues no tenemos, por ejemplo, un proceso judicial que nos valide que
Vamos, las autoridades estadounidenses ni siquiera llegaron a la conclusión de que podían iniciar una probable causa en Estados Unidos para llevar a juicio a estos supuestos operadores del presidente López Obrador. Y que, por cierto, también hay que analizar los contextos, ¿no? Se da en el contexto de un enfrentamiento, se da en el contexto de una ley que regula a los agentes extranjeros, se da en el contexto de que Marcelo Ebrard por primera vez en la historia revela que hay 320 y tantos agentes de la DEA encubiertos en México, es decir, se da en medio de todas estas tensiones, ¿no? Entonces creo que hay que analizar todo este tema, hay que analizar el contexto y ver en qué marco se da. Por ejemplo, tenemos el juicio del Chapo Guzmán, en el que también se presentaron muchísimas pruebas, pero también se presentan audios, se presentan transcripciones, se presentan intercepción de llamadas, tanto de narcotraficantes como de funcionarios públicos mexicanos. Me parece que en eso, Meme, al menos a mi parecer y a mi humilde experiencia, la verdad, en las Cortes de Estados Unidos, te puedo decir que es por esta razón que creo que hay momentos en los que se le pudo creer a Anabel porque estaba validada hasta cierto punto por audios, por conversaciones, pero en estos momentos yo no puedo creerle. Este libro te puedo contar la cantidad de fuentes anónimas que cita, que se parece mucho al libro de esta señora Elena Chávez, ¿no? Están cortados por la misma tijera. Nunca sabes, estos testigos etéreos, ¿no? Están por ahí esparcidos, volando, no te dan un norte. El amigo del chofer, del amigo, o sea, así va la cadena, ¿no? De hechos. Entonces, pues esto, la verdad, a mí como periodista de investigación me causa mucho conflicto. Ahora te agradezco muchísimo, Laura, por esa aclaración, porque creo que valía la pena ponerla en el contexto dentro de un tema que sale en el debate. Natasha, voy contigo para irnos a una siguiente ronda. En este tema seguridad, ¿cuál de estas tres propuestas está más sólida? Faltan temas, a mí me queda claro que faltan temas, pero uno de los más importantes, que es el que abordan los tres, es de atender las causas. ¿Crees que fue suficiente con lo que dijeron en este tercer debate presidencial o habría que buscar más información para saber cuál es la estrategia de cada uno en materia de seguridad y además en el tema de atender las causas para evitar mayor violencia en el país? Creo que más o menos, bueno, Claudia ha tratado de tocarlo en los otros debates, en realidad nos tocaba y queríamos escucharlo aquí. Suelta una propuesta que es interesante, que ha funcionado muy, muy bien en la Ciudad de México, que es esta de, ¿cómo le llamó ella? Porque se va a llamar ahora Jóvenes a la Nación, ¿no? Que era esto, Jóvenes a tu barrio. Creo que la verdad es que en la Ciudad de México ha tenido resultados, a pesar de muchas cosas que dicen de Iztapalapa y demás, los números sí han reflejado en proporción una disminución en cuestión de la seguridad y de la violencia, pero creo que ella tenía una oportunidad mucho más grande para entrar a contarnos, pues, quién es Harfush, qué va a ser Harfush, o sea, ¿no? Y la verdad es que lo utilizó como un espacio para darle su espaldarazo al presidente, recordarle al presidente que ella sí pertenece al proyecto, que no ha desviado atenciones, que ella sigue aquí sobres. Y creo que ahí sí se perdió una gran oportunidad. Me molestó muchísimo lo de que Maínez dijo que el estado de Jalisco demuestra muchísima seguridad. Creo que hubiera sido mejor que lo dijera Nuevo León. Digo, es la fecha que no hemos sabido qué pasó con los jóvenes de Lagos de Moreno, la desaparición de muchos chicos de los call centers, o sea, ha estado Jalisco en el ojo del huracán y también en un contubernio muy fuerte con el tema de su fiscalía. Y la verdad es que Xochitl utilizó este momento pues para denostar, para señalar, pero también otra vez señalar sin grandes pruebas, ¿no? O sea, pruebas que sí más o menos sabemos, pero no han realmente trascendido. Este tema de si Mario Delgado no, pues no ha habido, o sea, se ve venido denunciando desde hace mucho tiempo, pero no hay nada que puedan probar en las fiscalías, ¿no? O sea, a mí me parece que comparto un poco lo que dice Claudia, es, pues, si tienes pruebas, denuncia, ¿no? Y nadie lo hace, o sea, lo hacemos enfrente de una pantalla y en cierto momento. Entonces, pues me quedé como con un poco de mal sabor de boca en seguridad. O sea, creo que hay oportunidades, creo que Claudia ocultó un poquito ahí a Omar por la cercanía y porque le pareció que este era el momento más importante para que se supieran los logros o no del presidente. Y fue bien interesante ver una cosa, que hablaron de la prisión preventiva, y ahí sí, la verdad es que Claudia perdió
una oportunidad. O sea, creo que sí hay que evaluar el tema de la prisión preventiva. Sí, sociedad civil nos lo ha dicho, muchas de las prisiones están saturadas. Y creo que ahí sí perdió un poquito de oportunidad para dejarnos, o sea, dejar a la sociedad civil con un buen, y todos los que trabajan en ámbitos de justicia, dejar un buen sabor de boca. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, que es estas megaprisiones, pues la verdad es que la única forma que se pueden hacer estas megaprisiones es con la inversión privada. Y ya lo vamos a hablar en el siguiente bloque, pero la inversión privada, ¿no? O sea, cuando privatizas las prisiones no ha sido una demostración de los mejores resultados. Definitivamente Estados Unidos tiene mucha experiencia en este tema, ha sido un desastre. En México, pues vamos a hablar de eso, qué pasó en las estaciones migratorias. Entonces, pues eso me pareció muy delicado. Ese es un tema al que justo quiero ir en esta ronda. Sistema penitenciario y prisión preventiva de oficio. Son preguntas que se hacen y aquí cada quien tiene una visión. Estamos hablando de un país en donde el último dato que dio el gobierno federal hace un año, en realidad, fueron más de aproximadamente 100,000 personas en prisión preventiva de oficio en penales federales que no tienen una sentencia. En este momento no sabemos si son inocentes o son culpables. De ahí también data el que por primera vez vamos a tener el voto de personas en esta situación, personas que están en sistemas penitenciarios, o sea, están dentro de la cárcel, pero están sin sentencia, que no tienen como tal sus derechos políticos ciudadanos que se les hayan arrebatado porque no sabemos si son culpables o inocentes, y de ahí viene una discusión muy amplia. En este momento el gobierno federal dice que no se puede eliminar la prisión preventiva de oficio, aún existe la prisión preventiva justificada, pero por supuesto que la sociedad civil dice cómo no vamos a eliminar la prisión preventiva de oficio cuando estamos viendo este panorama. Es un tema que se aborda. ¿Cuáles son los análisis que ustedes tienen respecto a la prisión preventiva de oficio? ¿Qué se dijo? ¿Qué no se dijo? ¿Y qué se debería de mencionar y al mismo tiempo en el sistema penitenciario, doctor Oliva? Gracias. Bueno, el tema específico de la prisión preventiva, insisto, como otros temas igual de delicados como la Guardia Nacional, su papel, dónde debe estar, si en la Secretaría de Seguridad, en la Secretaría de Defensa. Me parece que el desplegado que firmaron, que es muy interesante señalarlo, los 33 titulares de los poderes ejecutivos, es decir, locales, me refiero a los estados de la República y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, sin distingo de partidos, enviaron y publicaron una comunicación en donde le solicitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se acabe con la prisión, digamos, o con la detención más bien, porque la prisión es ya cuando están sentenciados, ¿no? Entonces, esta mal llamada prisión preventiva, pues según los titulares de los estados de la República, es un recurso muy importante para poder iniciar investigaciones, sobre todo en delitos de alto impacto. Sin embargo, a nivel internacional, en Naciones Unidas, organismos de derechos humanos, en fin, y desde luego especialistas, colegas que conocen muy bien estos temas, pues han señalado que detrás de esta prisión preventiva pues hay una larga cadena de historia, de casos de abusos, y me parece que también en este caso las respuestas fueron muy cortas, es decir, no duraban ni 30 segundos de estoy a favor o estoy en contra, pero ¿por qué? ¿No? ¿Y cuál era el argumento para mantener la prisión preventiva o para desmontarla o que desapareciera? Y en el contexto de la creciente violencia que vivimos el país, sabemos que ya el mes de abril ha cerrado como el mes más violento lo que va del año, y parece que mayo muy probablemente, ojalá y me equivoque, es muy probable que el mes de mayo supere al mes de abril en el número de homicidios dolosos. Entonces, esta circunstancia lo vuelve muy polémico, pero justo lo que yo apuntaba en mi primera intervención, y muy bien lo apuntaba Laura también, es decir, en estas condiciones de inseguridad, las respuestas no pueden ser unilaterales, es decir, además de revisar el tema de la prisión preventiva, el papel de la Guardia Nacional, a mí me parece que el gran tema en materia de seguridad pública son las policías municipales. Esa es la verdadera base para poder reestructurar
las condiciones de inseguridad que se viven en partes del país. Y a su vez, ir acompañado por estas otras medidas que he estado planteando. Entonces, insisto, en el caso también con datos del INEGI, el 98% de los delitos declarados o denunciados en nuestro país queda impune, ¿no? Entonces, también tienes ese otro problema respecto a la administración y la impartición de justicia, y que tampoco puede darse una transformación bajo una sola medida o bajo una sola propuesta, sino que tiene que ir articulado, como lo señalábamos anteriormente, con el caso de los sistemas penitenciarios estatales y federales. Entonces, yo insisto, el tema de la seguridad pública, que era uno de los 4 temas que se iban a abordar en este debate, tercero y último, pero también ha estado un tanto, lo he visto así, un tanto desarticulado en la propia campaña. Yo tengo la expectativa de que cuando ya se entregue la constancia de mayoría por el Tribunal Electoral Federal a la candidata que haya ganado en las urnas, pues viene lo que se conoce como el periodo de la transición administrativa, y entonces ahí sí va a ser el momento muy importante para que sepamos, bueno, es una paradoja, lo deberíamos de haber sabido antes, ¿no? Pero cómo se va a abordar de manera estructurada la seguridad pública y la impartición de justicia. Claro, después vendrá a partir del 1 de octubre, 6 meses contados por la ley de planeación, en donde se tendrá que confeccionar el Plan Nacional de Desarrollo. Pero, insisto, falta mucho tiempo y las condiciones de inseguridad en el país, pues, lamentablemente, se agravan mes con mes. Gracias. Ahí quisiera profundizar con esta, doctor Oliva, porque va también de la mano el tema del Poder Judicial. También en el debate sale el asunto del Poder Judicial, y para tener una seguridad, necesitas tener un panorama completo, desde cómo se van a integrar las carpetas de investigación que dependen de los ministerios, fiscalías, las policías municipales, una coordinación con las autoridades completas. O sea, viene como esta coordinación que debería de existir, y hay momentos donde falla, pero están también estos eslabones en la fiscalía y en el Poder Judicial, que han sido momentos y vaya, instituciones muy señaladas, sobre todo por los gobiernos de Morena. En este momento también la doctora Claudia menciona hacer esta reforma. Ahí la pregunta ¿es suficiente una reforma para resolver estos eslabones que no han logrado conectar desde las policías, los ministerios públicos y al final los jueces? Gracias. Lo que sucede es que, y lo digo de forma no irónica, sino lo digo porque lo he estudiado, eso no quiere decir que yo tenga los argumentos apropiados, simplemente son temas que trabajo, pero esta palabra de coordinación, pues la repiten como si fuera un karma, y a fuerza de repetirlo creen que se va a dar. Pero si nosotros observamos, consistentemente se han venido recortando los presupuestos federales. Incluso en 2 años consecutivos se cancelaron los presupuestos federales asignados a la seguridad pública municipal, ¿no? Es decir, parte de la crisis que tenemos en materia de inseguridad también tiene que ver con discusiones parlamentarias, es decir, con la asignación de presupuestos. Y en el caso específico del Poder Judicial, pues es que mientras no haya, hay 2 casos, y mis colegas conocen estos temas, hay 2 casos a nivel internacional en donde si no hay la concurrencia de los poderes de la Unión, en el caso de México, pero el caso de Italia, no estoy diciendo que hayan acabado con el crimen organizado, ni mucho menos, pero lo han logrado contener. Pero gracias a la contribución decidida del equivalente a la Fiscalía en México y, por supuesto, del Poder Legislativo. Pero, porque insisto, aquí la línea unilateral de más policías, la federación, y de mientras que en este momento, según mis números, a nivel de los estados de la República hay 18 secretarios de seguridad de extracción militar que están en condiciones de retiro. Pero esto no necesariamente significa que la axiología del militar va a permear, porque sí, a las estructuras policíacas a nivel estatal, en este caso, porque sí, es decir, nada más porque tienen un jefe militar o un militar en retiro. Entonces, el problema es verdaderamente complejo, porque también como sociedad y estructuras de gobierno hemos dejado que se vuelva más complejo, ¿no? Entonces ya, por eso lo comentaban en una de las primeras intervenciones, pues la relación que tiene, por ejemplo, migración. La migración es un problema internacional. Cuando ya pasan por Chiapas, ya se vuelve un problema internacional y nacional, ¿no? Lo que algún especialista, y bueno, Natasha es una gran experta en estos temas,
en temas de la migración y relaciones internacionales, pero es un problema interméstico, ¿no? Es un neologismo, es un problema internacional, pero al mismo tiempo doméstico. Entonces, según la Oficina contra el Delito y el Crimen de las Naciones Unidas, el tráfico de personas lleva siendo 4 años el delito más lucrativo. Entonces, en este conjunto de elementos, y regresando a la reforma del poder judicial, muy bien, se va a reformar, pero ¿con qué sentido y acompañado de qué otras medidas? Porque hay que tomar en consideración que en efecto en una verdadera estrategia, ¿no? Porque lo que hemos visto son respuestas a modo, algunos programas aplicados de manera pues prácticamente inmediata, ¿no? En las semanas pasadas, por ejemplo, se enviaron 900 elementos de la Armada, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano a Morelos. Sí, pero porque hubo una masacre, ¿no? Como lo apuntaba Laura, hubo una masacre en Huitzilac hace 15 días donde mataron a 8 personas. Es decir, seguimos en una política de seguridad pública y judicial de manera reactiva. Entonces, a cada tragedia hay una nueva respuesta, cuando se supone que tiene que ser al revés, es decir, para la prevención de la comisión de esas tragedias o de esas masacres o la comisión de delitos, pues se tiene que articular, porque hay otros temas, yo insisto, claro, el formato de los debates pues no lo permite, ¿no? Ampliarse, pero cómo las actividades delictivas están superando rápidamente a los marcos jurídicos, ¿no? Simplemente los ciberdelitos, para poner tenemos los jueces preparados para que impongan las sanciones que correspondan a quienes infringen las condiciones de privacidad o lo que fuere, o la transmisión de pornografía infantil, en fin, desafortunadamente una cauda de delitos enorme. El recurso de la aplicación de la ley es fundamental porque tiene que ser disuasivo, pero es claramente demostrable, como en el caso que les comentaba de Italia, que el incremento en la penalización, es decir, en los años de sanción de privación de la libertad, no implica la inhibición en la comisión de los delitos. Es decir, si te robas un coche, 20 años de cárcel, estoy dramatizando, ¿no? Pues eso no funciona, sino lo que funciona es en específico cuando se abren las carpetas de investigación que estén bien fundamentadas, para que no suceda lo que hace en estos días un hermano de Nemesio Ceguera, un cabecilla de Nueva Generación, pues salió libre, no obstante, después de todo el trabajo que se hizo de inteligencia para detenerlo. ¿Por qué? Porque la carpeta que se integra del Ministerio Público, cuando se le entrega al juez, viene mal hecha y entonces no tiene materia con qué juzgarlo, ¿no? Entonces, esta parte sí me parece clave. No solamente es una reforma del Poder Judicial. ¿Para qué queremos la reforma del Poder Judicial? Es decir, ¿hacia dónde lo vamos a orientar? ¿Cuál va a ser su objetivo? Insisto, hablando desde la perspectiva temática de la inseguridad. Muchas gracias, Noé. Ese es el tema. Ahora voy contigo, Laura, porque aunado a esto, hay un momento en el que Xóchitl en el debate dice que el presidente ha ido más veces a Badiraguato que las que ha atendido a la oposición. Y en este debate que ya se da entre Claudia y Xóchitl, sale la vieja confiable que para mí es eterna, la de la mamá del Chapo. Entonces sale y dice Xóchitl, ¿no? Es que ha visto el saludo de la mamá del Chapo, ¿no? Como que explíquenme el saludo de la mamá del Chapo. Y en toda esta discusión, todo se ha centrado en que es que el presidente fue mucho a Badiraguato y el presidente saludó a la mamá del Chapo y por eso vamos a validar el libro de Anabel, pero se pierde la esencia de muchos otros temas. En materia de sistema penitenciario, prisión preventiva de oficio, vemos que hasta los gobernadores, lo que decía el doctor Oliva, pues hasta los gobernadores salieron a pedir que no eliminaran la prisión preventiva de oficio, pero ¿a qué responde esto? Que también, por supuesto, sale en este tercer debate presidencial. Sí, el tema de Xóchitl ya es muy chafa, ¿no? A mí la verdad me da muchísima flojera cada que escucho todo el tema de AMLO narcopresidente, AMLO que si fue a Sinaloa, que si pasó por una carretera, todo el tema de las fake news que retoma Xóchitl, que si Claudia iba pasando por un retén en el sur y entonces seguramente era un narcorretén y es decir, no salen de esta burbuja, de este centralismo que no les permite ver que en los estados suceden más cosas, ¿no? Que lo que sucede aquí en la capital, en la Ciudad de México, que es exactamente lo mismo que decía de Santiago Taboada. Pero definitivamente a mí, yo creo que una de las cosas que más me sorprende es de repente escuchar a los dos candidatas, sobre todo a la candidata a la izquierda, Claudia Sheinbaum,
pues negarse a algunas políticas que están, digamos, probadas en otros países, y escuchar, por ejemplo, a Maynes, que es lo que te decía, que de repente la vida te da sorpresas, ¿no? Hablar justamente sobre pues un nuevo modelo de justicia en México, ¿no? Por ejemplo, habla de la legalización de las drogas, ninguna de las otras dos candidatas realmente se anima a hablar de la legalización de las drogas, y del Plan Nacional de Pacificación, ¿no? Que él básicamente lo que dice es que promueve la creación de una academia de policía para dignificar la labor, pero sobre todo el tema que hablaba el doctor Oliva, ¿no? Que es desaparecer la prisión preventiva oficiosa y promover el tema de la reinserción social, que de hecho es una de las iniciativas que Maynes impulsa cuando fue legislador, ¿no? Por todo el tema del prohibicionismo de las drogas, democratizar la justicia y priorizar a las víctimas, es un tema que realmente Maynes pues sí toca cuando fue legislador. Realmente no me sorprende, por ejemplo, la postura de la noche de hoy de la candidata, porque realmente es la postura que ha mantenido el presidente López Obrador. De hecho, recordemos una mañanera donde incluso Luis Alcalde pues da por ahí una fake news, ¿no? Y ni siquiera, bueno, creo que en esto radican muchas cosas, ¿no? Nos hablan de la prisión preventiva oficiosa, pero creo que a lo mejor ahí el modelo de los debates también debería modificarse un poco, ¿no? Yo creo que muchas personas no saben qué es la prisión preventiva. Es un tema difícil, son temas difíciles. En el tema de impartición de justicia, pues hay muchos términos legales y técnicos que de verdad pues deberían aclararse. A lo mejor ahí los moderadores debieron haber hecho ahí un trabajo distinto, ¿no? Pero nos hablan una mañanera que, bueno, de aplicarse esta medida, pues 68,000 personas que están en la cárcel, pues iban a poder salir básicamente, ¿no? A través de este recurso, sin haber concluido el proceso penal, etcétera, etcétera. Cuando realmente lo que la prisión preventiva nos dice es que, pues, vas a ser detenido, pero eso no quiere decir que seas culpable, ¿no? Creo que tratar de explicarlo en el término más sencillo, pero no quiere decir que seas culpable, simple y sencillamente que porque así conviene a los intereses de la fiscalía y está comprobado ante un juez, pues deberías quedarte en la cárcel para que no afectes la investigación, para que no te vayas a fugar, etcétera, etcétera. Pero esto es muy complejo en un país donde, bien lo comentaba el doctor Oliva, pues las fiscalías realmente han demostrado pues su inoperancia. Las policías han demostrado su corrupción con los narcotraficantes, la precarización de las policías, la falta de capacitación, y te digo que me sorprende bastante la postura, porque precisamente pues tiene al ministro ya Arturo Saldívar, ¿no? Quien el año pasado, él mismo lo decía en una sesión de la Corte, ¿no? Y él decía que la medida cautelar de prisión preventiva, pues le parecía inconvencional porque iba en contra de los artículos de la Carta Magna, y sobre todo porque había miles de mexicanos en la cárcel, sobre todo por este tipo de prisión, ¿no? Bien, se comentaba hace un ratito, estamos hablando que en México, lo que te decía, ¿no? Hay muchísimas personas, aproximadamente, lo que estábamos leyendo hace un momento, pues eran casi 70,000 personas en la cárcel, ¿no? Por este tipo de acusaciones, y sabemos cómo se las gastan las fiscalías en este país, a la hora de armar carpetas de investigación. Tenemos muchísimos sentenciados, por ejemplo, del sexenio de Felipe Calderón, con prácticas terribles, ¿no? Donde la tortura, donde la presión, donde el montaje de pruebas. Yo recuerdo haber cubierto algunos casos donde, te lo prometo, este es el tipo de personas que de repente están en prisión preventiva oficiosa. No estoy diciendo que sea la tendencia, pero un caso que a mí me llama muchísimo la atención es que a mí me tocó recopilar la cantidad de casos donde las autoridades habían montado, imagínate eso, como la verdad es que pues las áreas de investigación tampoco estaban fortalecidas desde las policías, pues tenían que agarrarlos infraganti, ¿no? Ahora sí que con las manos en la masa durante el sexenio de Calderón. Entonces, lo que sucedía es que para hacerlo, les iban y se compraban al mercado, y estas historias son reales, las tenemos documentadas, granadas, por ejemplo, de juguete, pistolas de juguetes, se las montaban en el carro, y como tenían que pasar por todo un proceso pericial, pues durante este trayecto, pues ellos aprovechaban para ver qué más les encontraban, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de personas en prisión preventiva oficiosa todavía por este tipo de delitos, porque hasta la fecha no han sido juzgados, sus casos están estancados, sus casos están en un limbo jurídico por ahí, ¿no? Entonces, te digo, no me sorprende la postura, porque realmente es la misma postura que se maneja desde la presidencia, y como bien dices, desde los estados que gobiernan
Morena, ¿no? Sin embargo, pues también tenemos a la candidata Xochitl Gálvez que ni siquiera se atreve a hacer propuestas, ¿no? Me parece que justamente por toda la carga histórica del partido que trae atrás, de la validación que trae de los sexenios de Vicente Fox y de Calderón, pues es muy difícil para ella posicionarse, ¿no? En un momento le preguntan, bueno, ¿pero qué es lo que opina? En contra, ¿no? Entonces, me parece que fue muy, muy breve su respuesta, ¿no? Y que no quiere polemizar y no se quiere meter en conflictos por ahí, pero te digo que es un tema muy complejo el tema de la seguridad pública en este país y me parece que realmente lo que no quieren es tocarlo a profundidad. Me parece que es adrede, me parece que por eso no quieren entrar en terminología, no quieren entrar en explicarle a la gente el porqué de sus propuestas, ¿no? Porque es un tema muy complejo, meme. Ahí es cuando aprovecho para entrar en el tema de migración y empiezo en esta parte, Natasha, porque es justo lo que platicaban el doctor Oliva y que también menciona Laura. Es muy complejo hablar de seguridad, pero uno de los temas que también resulta y tiene que ver con el de seguridad es el asunto de migración. El delito de tráfico de personas es uno de los delitos más lucrativos. Hay disputas criminales en el sur del país, justamente por el tema de los migrantes, buscando la manera desde que salen de sus países de origen, por hacer negocio con ellos. Hemos tenido tragedias migrantes dentro del territorio nacional, en Tamaulipas y también en Chiapas. Se han dado muchos momentos desde hace años y hemos visto también en estas administraciones particular. Yo recuerdo mucho el de Cabeza de Vaca en su administración en Tamaulipas, pero la manera de abordar el tema de migración se parte en dos: en el asunto de política exterior, refiriéndose a los mexicanos que ya están en el exterior, consulados, etcétera, etcétera, y también en el tema de política interior. Empiezo con ese, porque es en donde más creo que se complica la situación. ¿Qué vamos a hacer con los migrantes que están en México? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? ¿Cómo les vamos a garantizar que el país les va a poder dar en algún momento condiciones? ¿Qué puede hacer México? ¿Qué no puede hacer? ¿Qué escuchaste de estos en el debate que digas, creo que esto vale la pena que se profundice y se mencione? Pues es que la verdad me va a pasar como a Laura y a Javier, como si es mi tema, me quedé como, ¿y qué más vamos a hacer? ¿Y qué viene? ¿No? O sea, sí creo que le falta todavía carnita. Sí me gustó escuchar, y a la única que escuché hablar de dos agencias que no profundizó, pero hay que buscarle, hay que rascarle y hay que estar preparado. Sí fue Claudia. Dijo, vamos a reformar el Instituto Nacional de Migración y la Comar. La Comar, no olvidemos que es la comisión que admite a los refugiados, que trae una sobrecarga impresionante, falta de recursos impresionante. O sea, tramitar un acceso a refugio en México puede ser una situación de años y eso te deja en una situación de limbo porque no puedes trabajar, pero tampoco puedes moverte, pero tampoco. Y entonces, ¿qué acaba pasando? Pues ahorita en la Ciudad de México, si vemos, sí tenemos un bloqueo, que hemos sido muy buenos en medio esconderlo, ¿no? O sea, no lo hablamos mucho hasta que de repente medio explota. Y entonces, la Comar pues se queda muy atorada con estos trámites, lo cual no permite que se hagan o comunidades, por ejemplo, de migrantes, porque ya están encontrando trabajo. O sea, la verdad es que a mí en el tema de migración, pues siempre me encantaría escuchar que estamos hablando de gente que sale de su país no porque quiera salir, ¿no? Siempre dicen eso, salen por necesidad, pero no es solo la necesidad. Y ahí sí, tache a los tres, ¿no? O sea, porque no es solamente que les falte en su zona, sino tenemos un problema que cruza, como decían, por la seguridad. O sea, en el caso, Javier habla de todo el tema de trata y cómo se ha ido violentando el sur de nuestro país a raíz de la migración, pero tenemos otro gran problema, las armas que hoy se trafican llegan hasta Centroamérica y son las mismas armas que están expulsando a la gente. Y no es que la gente se está yendo nada más porque le falta la papa o porque le falta chamba. Se están yendo porque entran pandillas. En Salvador lo sabemos, en Nicaragua entran pandillas con estas mismas armas que se están traficando desde los Estados Unidos y expulsan a la gente. O sea, yo he estado en las caravanas migrantes y escuchas historias de terror, mataron a mi tía en mi cara, después, no, o sea, entonces pues no me quedó otra que dejarles la propiedad de la casa y salir corriendo, porque pues si
me quedaba, me decían que me iban a matar a mí también. Si denunciaba, me iban a matar a mí, lo vi en mi cara. Entonces, o sea, es multifactorial. Entonces, esa inversión de la cual han hablado Andrés Manuel y Claudia lo vuelve a reforzar, de la cooperación internacional de los 20,000 millones de dólares que se proponen para Centroamérica. A ver, hemos tenido muchos programas, ¿no? Estuvo Mesoamérica, etcétera, pero necesitan más control. O sea, necesitan mucho más mecanismos, no solamente de generar riqueza en las zonas. O sea, si no le entramos al tema de seguridad viniendo desde Estados Unidos, vamos a estar en serio en este mismo entronque por más dinero, por más pues, separando vidas que hagamos. La migración es un fenómeno mundial, como lo mencionaban, ¿no? O sea, lo mismo que estamos viendo en México, lo estamos viendo en el sur de España, de Italia, y la verdad es que más bien cruza por un tema global, social, ¿cómo le vamos a entrar? Creo que fue muy interesante porque Claudia más adelante sí menciona que ahora vamos a ir a muchos foros internacionales en materia de medio ambiente, y hay muchos foros sobre qué tenemos que hacer con la migración. La ONU tiene todo un conversatorio y creo que hay que entrarle, ¿no? O sea, no hay que penalizar la migración. Entonces, la única media propuesta que ahí escuché fue que vamos a reformar el INAMI, ¿no? El Instituto Nacional de Migración. Es fundamental, urge hacerlo. No puede tener seguridad del INAMI y otro cacho lo tiene la Guardia Nacional y otro cacho lo tiene Seguridad Pública. Hay que quitarle la parte de seguridad al Instituto Nacional de Migración. Hay que meternos a ver qué está pasando en la Comar para dar más refugio, porque México, no todo el mundo quiere llegar a Estados Unidos, ahí no nos equivoquemos. México es país de tránsito, de destino, de origen y de retorno. Como lo dijo Claudia, ella es la única que menciona las 4 multifacciones de la migración, y eso también es muy valioso. Hablan de reforzar la seguridad en frontera sur, y lo habla Xochitl, que ahí pues la verdad es que gastaron un dineral en tecnología, como decía Laura, que aparte es de Tijuana, entonces también lo sabe, pero en el sur también. O sea, lo permioso que es el sur para entrar a este país es inaudito. Es súper fácil entrar por el sur del país, entrar, salir. O sea, de hecho, se apagan las luces del lado de Guatemala a las 11 de la noche y ve tú a saber qué pasó, qué no pasó, cómo pasó, qué, ¿no? A mí me tocó vivirlo, ¿no? Entonces, la realidad es, tenemos que ver cómo vamos haciendo una extensión, jalándonos. Me gusta mucho la propuesta que cruza más por el presidente, ¿no? Que fue este encuentro con Guatemala, para ver cómo podemos expandir los beneficios del nearshoring. Creo que eso, por supuesto, suma y ayuda. Y Claudia en eso también se compromete. Maines no, o sea, entendí que sí le habló a los mexicanos en el exterior, lo cual me parece bueno, pero no nos da nada de qué vamos a hacer, ¿no? O sea, cómo vamos a ayudar, cómo vamos a integrar. Este país necesita mano de obra. A este país le hace falta mano de obra. Entonces, simplemente es cómo gestionamos la migración, cómo la acomodamos, dónde la tenemos que acomodar. También eso es fundamental. Que eso sí lo habló Claudia. En la parte del sureste es fundamental empezar a generar bienestar. Y no sé si ya quieres pasar a mexicanos en el exterior, mi querida. Entro en ese mexicanos en el exterior, aprovecho esa para que lo abordemos entre todos y ya irnos a la ronda de cierre. Propuestas hacia afuera, hacia los mexicanos en el exterior. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué se dijo? ¿Qué no se dijo? Pues a mí me gustaría nada más decir una cosa y no voy a decir más. Y tú sabes muy bien cuál es mi posición con los mexicanos en el exterior y sé que tienes mucha audiencia en el exterior. Sigo sin escuchar que vamos a construir un país al cual volver. La situación en Tijuana es grave cuando vuelven. O sea, la pérdida de talento, de gente que se fue, los estamos echando debajo del puente. Y la verdad es que gobiernos van, gobiernos vienen. Y sí, o sea, el tema de son nuestros héroes, gracias por sus remesas. Pero nadie acá ha hablado, porque creo que eso es lo integral. Ese país, muchos mexicanos quieren volver.
Y yo eso me encantaría escucharlo en el discurso de cualquiera de los tres. Vamos a crear un país a cual volver. Me gustaría más de Claudia, ¿no? Porque pues creo que ella lo entiende un poco más, ha pasado más tiempo en Estados Unidos desde otro lugar, pero sigo sin escucharlo. Doctor Oliva, voy con usted justo en este tema de migración. Tanto es un tema de seguridad, como es un tema de desarrollo, como es un tema económico. ¿Qué se dijo en materia de migración hacia lo que está dentro, los migrantes que están llegando a México, y a migración hacia afuera? Yo veo escuché, vamos a darle más presupuesto. Xóchitl se queja del presupuesto que no se les da a los consulados, y Claudia dice, sí, pero vamos a fortalecer aún más la relación bilateral con Estados Unidos y Canadá. ¿Qué pasa en eso? ¿Qué sí puede hacer México? ¿Hasta dónde le llegan las manos y el presupuesto? Sí, según los estudios internacionales, el país que más nacionales expulsa al año es la República Popular de China, pero están dispersos en el mundo. México es el único caso donde el 98% de sus migrantes tienen un solo destino, que es los Estados Unidos. Entonces esto es muy, muy peculiar e insisto, Natasha, es su área de conocimiento muy, muy importante. Esto hace la migración mexicana a los Estados Unidos pues muy, muy particular en el contexto internacional. Cada 12 años, hay una coincidencia cronológica entre los procesos electorales presidenciales de México y Estados Unidos. Y desde la primera campaña de Donald Trump en el 2016, México, y una serie de temas, ¿no? México como menú, ¿no? Electoral en los Estados Unidos. Y hoy con el tema de la droga, sobre todo con el fentanilo, nuevamente se agita la bandera antimexicana y xenófoba por parte de las alas más conservadoras del Partido Republicano, así como tema de campaña. Y doy este contexto porque precisamente esta relación con el tema de la migración, estoy hablando en este caso de la de México hacia Estados Unidos, y también en el caso de la migración básicamente procedente de Centroamérica, pero no solamente de centroamericanos. Recordemos que en el año pasado, en 2023, el Instituto Nacional de Migración reportó 8 alertas migratorias porque se habían encontrado, pero no con información mexicana, sino procedente de Estados Unidos, que había en distintos momentos detuvieron a 8 integrantes de organizaciones terroristas de inspiración islámica, ¿no? Entonces, el tema que desde luego tiene que ver, pasa por la variable de derechos humanos, pasa por un asunto sanitario. Hoy mismo, también preparándome para la entrevista, hoy leí en 2 periódicos los reportajes de los campamentos de los migrantes que hay en la Ciudad de México. Están reportados 5 por lo menos, ¿no? Entonces ya no solamente es un asunto de que se les dé trato, es decir, humanitario desde dónde se asean, qué comen, en dónde duermen, mientras están en nuestro país, y luego las dificultades que tienen para entrar a los Estados Unidos, que es su objetivo final. Este contexto, yo insisto, el formato que tenemos en los debates presidenciales en México, los debates en general, son bastante rígidos y no permiten esta retroalimentación, y no son muy dados, por lo menos los que yo he visto, los que he presenciado en alguna ocasión, pues las propuestas quedan a un lado. Entonces, en el caso de la migración sí es un verdadero desafío y para los 2 gobiernos que van a empezar casi de manera simultánea. En Estados Unidos empiezan en enero, las elecciones son el 5 de noviembre. Prácticamente quien vaya a gobernar los Estados Unidos va a acompañar a la próxima presidenta de México en más de la mitad de su mandato, ¿no? Entonces, este tema sí tiene, es decir, un problema georregional, si me permiten la expresión, tiene que ser abordado igual. Es decir, el problema de las drogas o las armas o la migración no puede ser abordado por un solo país, por más buena voluntad que tenga o por más presupuesto que quieran estar. Y fue muy interesante observar yo ahí sí creo que quedaron mucho a ver las 3 candidaturas. En la política exterior fue, pues, pasado de noche, ¿no? Yo entiendo que la política exterior no sea precisamente algo que motiva al votante para ir a sufragar por determinada opción, pero tú no puedes dislocar el tema de la política exterior, de la migración
y por lo tanto, ¿no? Con el tema de la seguridad pública. Entonces, sí, nuevamente, como lo señalé en mi anterior exposición, mi intervención, es que en efecto, pues las propuestas en esta materia, pues también me parece que fueron poco consistentes. Laura, tú eres de frontera, tú conoces de primera mano lo que se vive y lo que se siente en frontera, tanto para los mexicanos como para los migrantes que llegan y se quedan en la frontera. A Natasha siempre se ha referido a construir un México al cual volver, y estamos viendo que en el debate, sí, por ejemplo, Claudia mencionó mucho el fortalecer la relación, el ser respetuosos con Estados Unidos, el ser respetuosos de sus decisiones, pero sin impulsar esta, pues una protección. En sus propuestas más concretas, ella ya hablaba incluso de ciertos temas de salud para los migrantes que no sé, yo no escuché en este debate, no las escuché de este lado, pero también es cierto que es uno de los temas más complicados donde hay una división completa de opiniones. El presidente López Obrador defiende constantemente hay que resolver las causas para que dejen de emigrar y necesitamos una inversión tanto de Estados Unidos como de todos los que estamos involucrados para resolver el problema. Pero también tenemos que hay muchos que ya se quieren venir a quedar a México porque la situación en sus países es bastante complicada. ¿Qué es lo que no se dijo y se tuvo que haber dicho que sí se dijo en este tercer debate presidencial? Sí, me pareció muy triste, muy desafortunado. Mira, en efecto, en la frontera, Tijuana, en Juárez, en Tamaulipas, en estos estados fronterizos donde he tenido oportunidad de trabajar durante los últimos años, pues evidentemente la realidad supera los debates políticos y el discurso político, ¿no? Yo me puse a revisar las propuestas de los 3 candidatos en materia migratoria y yo pensé que solamente se habían quedado cortos en el debate. Si bien doy absolutamente toda la razón a Natasha en que Claudia me parece que es quien realmente pues está lanzando algunas reformas y algunas modificaciones a los procesos y a las instituciones que se encargan del tema migratorio. Por ejemplo, si tú te vas a las propuestas de Xóchitl Gálvez, pues propuestas muy celebración del Día de la Identidad Nacional, diálogo permanente con el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que el punto número 5, que es el punto más importante de su propuesta migratoria, que es el desarrollo de una estrategia para apoyar y proteger a los migrantes nacionales y extranjeros que transitan por México, son 2 líneas. Dice, se frenará la extorsión de los cruces fronterizos, trata de personas, vulnerabilidad de niños migrantes no acompañados y búsqueda de desaparecidos. Sin embargo, en ningún lugar encuentras cómo va a realizar esas propuestas, ¿no? En el tema de Xóchitl, que digamos que técnicamente está en el segundo lugar, al menos hasta la noche anterior a este debate, ¿no? Realmente no hay una propuesta sólida que le permita a la gente comprender, pues, de qué manera va a llevar a cabo esta política, este cambio en la política que ella propone, ¿no? Por ejemplo, Maynes nos dice que México se va a convertir en una de las 10 potencias del mundo en este tema, ¿no? Que, bueno, me parece una locura, ¿no? De verdad, propuestas también incongruentes y que de verdad no se ajustan con la realidad. Sin embargo, me parece que faltó en este debate visibilizar realmente qué va a pasar, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos lugares en Tijuana, mira, yo a lo mejor es una experiencia muy personal, pero para mí te ilustra mucho, ¿no? En Tijuana hay un canal de aguas negras, este canal que parte toda la ciudad, pues se ha convertido en la casa de miles de migrantes, ¿no? Van y vienen por el tema justamente, ¿no?, de la migración. Sin embargo, yo recuerdo que la situación era tan compleja y tan difícil, al menos durante los gobiernos del PAN y del PRI en esta administración. Creo que se han instalado algunos refugios más que han permitido sacar a algunas de estas personas de un canal de aguas negras. Imagínense que lo que sucedía es que con la tierra que bajaba de este canal de aguas negras, pues como los migrantes, eran acosados y perseguidos, ya habían sido acosados y perseguidos durante todo su trayecto desde el sur hasta el norte. Algunos de ellos se habían quemado, por ejemplo, en el caso de Tijuana, en un tren al que llaman El Diablo, que va desde Lecherías hasta Mexicali, ¿no? Y digo se queman porque las temperaturas que alcanza cuando pasa por los estados fronterizos del desierto, pues eran temperaturas hasta de sensaciones térmicas por arriba de los 50 grados centígrados, ya que llegaban quemados y mutilados, pues tenían que llegar y trasladarse de Mexicali hasta Tijuana. Cuando estaban en Tijuana, ahora pues no tenían dinero porque ya los habían extorsionado la delincuencia organizada, el crimen organizado y los policías, y tenían que básicamente construirse casas en esta capa de tierra que quedaba, ¿no? Hacían como una especie
cuevas. Y entonces, cuando el gobierno municipal, que no tenía ninguna conciencia ni absolutamente nada de sensibilidad con el tema migrante, pese a ser una ciudad conformada en su mayor cantidad por migrantes, lo que hacían es que metían máquinas excavadoras, los migrantes estaban dormidos y pues básicamente eran asesinados, ¿no? Mutilados, golpeados por estas máquinas excavadoras. Entonces, los que sobreviven este tipo de situaciones, pues la depresión los lleva también a, a todo el tema de las drogas, ¿no? A volverse adictos en muchísimos casos, ¿no? Recordemos que Tijuana es una de las ciudades con incidencia de adicción más grande, también de VIH, justamente por el intercambio de jeringas. Y pasa, sobre todo en estos espacios migrantes, sin querer criminalizar absolutamente a nadie, pero tratando de entender qué es lo que sucede con nuestros hermanos migrantes antes de cruzar y también cuando son deportados, ¿no? Porque misma situación pasa, ¿no? Con la vergüenza, con la pena de que no lograron cruzar Estados Unidos. Lo que sucede es que regresan a estas ciudades fronterizas y bueno, pasa lo mismo, ¿no? Gente deprimida, gente con una gran cantidad de problemas, una tristeza, una cosa horrible. Por eso me gustaba y me llegaba mucho la frase de Natasha de no escuché a nadie, pues al final del día decir qué voy a hacer para que puedan regresar, ¿no? Para que puedan regresar a su casa. Eso por una parte. Por otra parte, me parece que en el tema, querida Meme, de política exterior, me gustó lo que dijo Claudia Sheinbaum. Habló sobre la humillación, de cómo Peña se humilló ante Estados Unidos y cómo la política de Andrés Manuel es un orgullo, ¿no? Porque logró que Estados Unidos lo viera como un igual, como pasaron del entendimiento del Plan Mérida al entendimiento bicentenario. Creo que uno de los grandes logros que tuvo este gobierno fue justo eso, ¿no? Creo que hasta cierto punto, pues ha dejado de estar supeditado a Estados Unidos. Hemos visto la cantidad de conflictos que le ha traído al gobierno federal justamente este rompimiento con Estados Unidos. Hemos visto, ¿no? Las denuncias que han hecho dependencias como la DEA, como el FBI, como la CIA, que estaban pues acostumbrados prácticamente a hacer lo que querían en nuestro país, ¿no? Entonces, me parece que utilizó muy bien Claudia el tema de la política del orgullo de Andrés Manuel en materia exterior y cómo pues prácticamente ella va a continuar con la defensa de la soberanía. Hay que ver si es tan radical y si soporta las presiones del gobierno estadounidense como lo ha soportado el presidente López Obrador, que como te digo hay que entender los contextos, ¿no? No me parece que pues sea fortuito las filtraciones al New York Times, a la Deutsche Welle, a Anabel Hernández con el tema de la DEA, porque algo que te puedo decir es que, pues bueno, es sabido, creo que ya cada vez se sabe con, digamos, mayor detalle, el tema también de la corrupción y las cosas que han hecho estas organizaciones estadounidenses en México, ¿no? Yo llevo meses cubriendo el tema, por ejemplo, de un hombre, de un diplomático de la Embajada de Estados Unidos que abusó sexualmente de muchísimas mujeres en la colonia Polanco, todo con la venia bendita de su fuero, ¿no? Digamos, como funcionario estadounidense. Tenemos también ahorita en estos momentos el caso de un par de agentes de la DEA, Manuel Recio, por ejemplo, uno de ellos, y Constanzo, quienes pues estuvieron vendiendo información y se creían dueños de México, ¿no? Entonces, bueno, creo que la que mejor lo hizo definitivamente fue Claudia, también recordando el tema de operaciones como Rápido y Furioso, ¿no? Creo que ahí yo le daría el gane totalmente a Claudia Sheinbaum. Natasha, vamos ya rumbo a la última ronda, pero antes de entrar a la ronda de conclusiones, me gustaría escucharte en esta parte. Claudia menciona sí vamos a reconocer a los migrantes, vamos a darles ese reconocimiento que se lo ha dado sobre todo el presidente López Obrador, pero justo Solórzano inicia el debate diciendo más allá de las remesas, que ha sido uno de los debates más intensos que se ha dado en el tema de migración, porque dicen, pues sí, las remesas, pero los migrantes son más que las remesas, y aquí entra la pregunta de oro, ¿qué es lo que sí podrían hacer los gobiernos desde México para nuestros paisanos, sobre todo para la audiencia que nos escucha, más allá del construir un México al cual volver? ¿Qué se puede hacer para impulsar esta regularización? ¿Se puede hacer algo en el tema de regularizar a nuestros migrantes mexicanos viviendo en Estados Unidos? ¿Se puede hacer algo, por ejemplo, en temas de salud? ¿Qué se puede hacer que no se ha hecho en esta dinámica que pudiera quedársele para la candidata que gane la presidencia de la República?
A ver, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Que se tienen que hacer, no solamente que se pueden hacer. Sí creo que lo demostraron cuando en Estados Unidos iba a pasar el tema de ponerle aranceles al grano que venía de todos estos estados rojos, y a su vez, ¿no? Nos decía Trump que nos iba a poner aranceles a nosotros, ¿no? Y se hizo esta marcha que tuvo lugar en Tijuana. Creo que México sí podría presionar de una o de otra manera al gobierno de los Estados Unidos. Creo que es muy importante el trabajo que realiza la embajada. O sea, creo que nuestros embajadores solamente van con una visión muy acortada. Todos los embajadores que hemos tenido en este sexenio, en los últimos, es una visión económica, de desarrollo. O sea, ellos están ahí para poder hablar con el Congreso y la verdad es que hubo un gran momento, ¿no? O sea, Biden sí había hablado de hacer una reforma migratoria mucho más integral y ahí pues, teníamos muchísimo camino nosotros para entrarle y sin embargo, pues no pasó. Creo que México debe de seguir presionando, o sea, por lo menos lo que sí tuvimos en el sexenio de López Obrador y estoy segura lo tendremos con Claudia, es siempre recordar, ¿no? O sea, por lo menos queremos que no se regularicen a 6 millones, porque cuando hablan de los 30, ya estamos hablando de segundas y terceras generaciones, ¿no? O sea, 11 millones de mexicanos están de manera irregular en los Estados Unidos. De esos ya van 4, nos faltan como 5 y medio. Entonces, creo que eso es muy importante. Yo si me sentara con la candidata presidenta, pues una de las cosas que le diría es, hay que sacar al Instituto Mexicano al Instituto de Mexicanos en el Exterior, de Secretaría de Relaciones Exteriores, y me la llevaría a Presidencia, para que pueda hablar con todos. Porque hoy el problema que tienes es, al tenerla en una única secretaría, pues se habla a sí misma, los egos de las otras, mientras que si está adentro de presidencia vamos a poder, o sea, va a haber mano más firme, ¿no? Pues esto es algo que le interesa a la presidenta y creo que eso sería súper, súper valioso. Creo que, bueno, pues hay muchas cosas, o sea, yo la verdad es que creo que no solamente es por recursos, de verdad, porque recursos hay muchísimos para atender a los mexicanos en el exterior. El problema es que se merman, porque todos están un cachito aquí, otro cachito allá, otro por acá, ¿no? Y todo acaba mermado, todos estos recursos que deberían de estar llegando a nuestros paisanos, no están llegando, porque cada quien quiere su cuota de, mira jefe lo que hice, mira jefe lo que hice. Aquí, o sea, y se pierde el objetivo. Entonces, presidencia podía ser un gran lugar para el Instituto de Mexicanos en el Exterior. Definitivamente. La embajada, no solamente nosotros estamos la red consular más grande en los Estados Unidos que cualquier otro país y creo que no le sacamos provecho porque la verdad es que también mandamos, o sea, yo ahí sí soy muy crítica del servicio exterior mexicano, creo que también lo ha sido el presidente con justa razón. O sea, se creen pequeños dioses porque son los representantes, porque sacan la bandera el 15 de septiembre y nuestros connacionales, o sea, se les olvida que son entidades más políticas, más territoriales, que necesitan estar ayudando a nuestros connacionales. No solamente es izar la bandera y sentirte que tú eres el presidente de ese pequeño núcleo que tienes y eres el cónsul de Los Ángeles, de Las Vegas, ¿no? Y entonces, pues sí haría como toda una reforma también para que los consulados tuvieran una atención muchísimo más política. O sea, a diferencia de lo que dijeron que es no mandemos políticos, yo sí estoy a favor de que hay que mandar más políticos porque son más sensibles para estos temas. Y buscaría hacer un comité de transparencia dentro de cada uno de los consulados y ver para rendición o un consejo independiente que pueda ir diciéndonos cómo va y mandando reportes a México. Esas serían como las propuestas si me metiera, ¿no? Al lleno. Pero sí son de mis pasiones, como lo tendrán clarísimo. Bastante claro, Natasha, bastante claro, y es un gusto, como siempre, poder compartir esto. Vámonos a la ronda ya de cierre. Yo les agradezco mucho a los tres que entraran a este análisis de los temas más importantes. Obviamente faltan muchos, mucho se dijo, pero también mucho faltó. También la dinámica del debate, pues no se puede decir mucho en un minuto, y entre que respondes y no respondes, bueno, se te van muchas ideas. Pero ya para estas conclusiones, sí me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes,
de las propuestas que se dijeron, de lo que sí se dijo, ¿quién defendió mejor su postura? ¿Qué candidato dio las propuestas más viables, que más se pueden realizar? Y en concreto, ¿qué es lo que rescatan de este tercer y último debate? Porque ya no habrá más encuentros entre los candidatos. Doctor Oliva, empiezo con usted. Sí, gracias. Primero agradecerte, Meme, la invitación a participar en esta mesa, saludar a Laura y a Natasha, mandarles un saludo. Bueno, mira, siempre está, y se dan una vuelta en lo que ahora es X, y ahora, bueno, antes era Twitter, pues ya están que quién ganó el debate, que quién lo perdió. Es muy difícil decir quién ganó y quién perdió, ¿no? O sea, en este o en cualquier otro debate, ¿no? Aquí lo importante es, yo diría que son dos dimensiones para la valoración del debate. La consistencia de las propuestas, porque propuestas pueden hacer cualquier extravagancia. La cuestión es que esa propuesta pueda ser bien articulada, expuesta. Y la otra son, desde luego, las reacciones, ¿no? A los ataques, a las descalificaciones, los letreros que a mí siempre me han parecido, no tienen ningún sentido, ¿no? No se pueden ni ver bien cuando son estadísticas, en fin. Entonces, yo sí, la parte positiva del debate fueron los 4 segmentos en general, es decir, lo que fue política social, política exterior, seguridad pública, es decir, el haber organizado temáticamente los debates, y lo digo también por los 2 anteriores, me pareció una buena idea, no el formato, pero sí, a ver, vamos a tratar estos temas y vamos a discutir, y que hayan sido 3 también me parece, es un buen mensaje para nuestra democracia. Pueden estar en un mismo estudio, aunque no se volteen a ver ni siquiera, pero el hecho de que estén en la disposición de participar, de exponer, y claro, pues el desgaste que implica, pues precisamente la polémica, ¿no? Pues la democracia fomenta la diferencia, ¿no? Las diferencias me refiero en un sentido articulado de esas diferencias, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido a mí el debate como tal sí me dejó satisfecho, no el contenido, que es otra parte, pero el ejercicio democrático del debate me parece que es algo con lo que me quedo de esta parte de la campaña por la presidencia de la República. Muchas gracias, Meme, nuevamente por la invitación. Saludos a Laura y a Natasha. Mucho gusto en haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Oliva, que es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de verdad agradezco mucho que nos acompañe esta noche, de verdad. Voy contigo, Laura, exactamente el mismo ejercicio desde tu perspectiva en este debate. ¿Quién dio las posturas más viables, la propuesta más dentro de lo que se escuchó? ¿Quién defendió mejor sus posturas? ¿Quién salió de estos 3 candidatos pues más avante con todas las adversidades que pudiera significar el formato, la respuesta, etcétera, pero sobre todo la viabilidad del proyecto? Mira, me parece que en términos generales, por ejemplo, Maynes lo hace bien. Sin embargo, pues como bien dice el doctor Oliva, no solamente se trata de quién puede dar las propuestas más estrambóticas, más progresistas, sino quién puede llevarlas a cabo. Entonces, definitivamente me parece que si bien sale bien librado en estos 2 temas, sobre todo por eso, ¿no? Porque el peso de su partido pues es muy distinto al de las candidatas, ¿no? Entonces, bien, pero me parece que definitivamente pues no son realizables. Por otra parte, pues me parece que nos quedamos con Claudia y con Xóchitl, y te puedo decir que solamente desde el tema de la descalificación y del no escuchar las propuestas reales, pues me parece que Claudia definitivamente es quien defiende mejor, quien plantea propuestas, quien plantea reformas, quien plantea modificaciones, pero a la vez tampoco me gustan algunas cosas que defiende del actual gobierno, ¿no? Como el tema de la militarización, como el tema de la Guardia Nacional, me sigue causando mucho conflicto. Sin embargo, querida Meme, pues de Xóchitl otra vez, no hay ningún cambio, veo la misma actitud confrontativa, la misma actitud de ataque. Te digo, en lugar, por ejemplo, en el tema migratorio, en lugar de escuchar sus propuestas, pues escuché solamente cómo la política migratoria la defiende, cómo la política migratoria la define el crimen organizado en este sexenio. Se le olvidaron, por ejemplo, yo les decía, ¿no? Se le olvidó la masacre de San Fernando, por ejemplo. Entonces, creo que desde ese lugar, querida Meme, pues me parece que Claudia lo hace bien. Te digo, hay por ahí
Me parece es decir, que en el tema migratorio es al final del día la única que te digo, que realmente nos desglosa un poquito estas propuestas y estos términos. En el tema de seguridad pública, te digo, hay cosas con las que no estoy de acuerdo con ellas, sobre todo con el tema de la militarización. Y en el tema de los programas sociales, pues me parece que va de gane, ¿no? Porque realmente creo que si algo ha hecho bien este gobierno, pues es ese tema. Muchísimas gracias, Laura. Y voy contigo, Natasha, cierro contigo. La misma pregunta. ¿Quién de los tres candidatos defendió mejor su proyecto, su postura, su visión, sus propuestas y además son aplicables a la realidad mexicana? Claudia. Pero más allá de si Claudia o no, o sea, en todas, la verdad es que Claudia creo que pues fue la que mejor pudo defender. Me encantó ver que no se enganchó en esta ocasión con Xóchitl, ¿no? La verdad es que la dejó pasar de largo como diciendo, pues ya, aquí estamos. Creo que Maynes nos va a dar una gran sorpresa mañana en las encuestas. Sí creo que, pues a ver si no queda en segundo lugar Maynes y Xóchitl se va hasta tercero. A Xóchitl la vi muy, pero muy sacada de su lugar, la vi muy incómoda, no la vi enfocada, les digo que nunca sentí que estuvo viendo hacia la cámara y eso me sigue generando ruido y llamando la atención, porque no entiendo por qué no. Pero la verdad es que, a diferencia de mi queridísimo Javier, que dice que celebremos que hay debates, yo la verdad es que esta forma de los 3 debates fue un retroceso brutal. O sea, sí creo que el INE, y van a decir que tiene que ver con el presupuesto y demás, pero el INE, el sexenio pasado nos había dado mucho más dinamismo, ¿no? O sea, daba una forma, la verdad, de que no se sintiera tan rígida y no, se había tomado mucho de estos aprendizajes de lo que hacen en Estados Unidos, que hubiera gente del público que interviniera. Nos dieron la excusa del presupuesto, pero sí creo que podrían haberle buscado. Digo, el 10CDMX, a falta, que tiene mucho menos presupuesto que el INE, hizo algo mucho más creativo, ¿no? Se trajo a estos 2 niños, el INE salió y grabó unas pantallas en el segundo debate. O sea, la verdad es que a mí estos debates que tuvimos presidenciales, creo que no, o sea, me sostengo, no van a cambiar el rumbo de la elección ya está cantada, va a ser una mujer presidenta y todo indica que será Claudia Sheinbaum. Me gustaría sí hablar un poco del cierre de los 3. En Xóchitl no vi que hubo un cambio de cierre para nada. Me llamó mucho la atención el corazón de Maynes, ¿no? Cuando es muy la señal de Clara Brugada y lo ha retomado Claudia últimamente. Pero lo más importante, y creo que ahí sí hay una claridad, es que Claudia está empujando que no haya abstencionismo, que la gente salga a votar, que no nos pase lo que nos pasó en el 21 y yo me voy a sumar a ese mismo llamado. O sea, la democracia es una fiesta y es una fiesta que nos ha costado mucho ganar. Entonces, es fundamental que la gente salga y vote por quien quiera, vote como quiera, pero tienen que salir a votar el 2 de junio. O sea, ese es un derecho que le costó sangre, lágrimas a muchísima gente, que no podemos dejar pasar y creo, y en particular, yo sé que muchos jóvenes te ven meme y este llamado es a ellos. Sé que la política es frustrante, sé que parece que no hay respuestas, o sea, yo sé porque también he sido joven, pero sí puedo decirles que el no ir a votar y el no ir a las urnas y no ser partícipes de nuestro destino permite que otros decidan. O sea, la verdad es que, aunque digamos que no, o sea, esa es mi forma de rebelión, pues en el 21 demostró que casillas, o sea, ninguna casilla tiene un 100% de asistencia y algunas casillas llegaron a tener 100 porque no fueron monitorizadas. Entonces, pues yo sí, o sea, me sumo a ese gran llamado de Claudia, todos a las urnas, todos a la fiesta. Esto es una fiesta y la democracia debe de ser tomada como esa, como un derecho que nos ganamos a pulso.
Pues ahí está, yo les agradezco a los tres que nos hayan acompañado esta noche, de verdad es un gran análisis y pues vamos a estar pendientes de cómo resultan estos últimos días de campaña y efectivamente que la gente salga a votar. Pues doctor Oliva, Laura Sánchez Ley y mi querida Natasha, les agradezco muchísimo que nos acompañaran esta noche, que pasen una excelente noche y un muy buen arranque de semana. Igualmente, mi querida Meme, y saludos a Laura y a Javier, fue un gustazo participar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Buen inicio de semana. Hasta luego, Natasha, Laura. Muchísimas gracias. Un gusto, doctor Natasha. Hasta luego. Linda noche, Meme. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.